Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente tener un día más de vida, respirar este aire que el Señor nos ha dejado para todos nosotros, para todas aquellas personas que estamos vivos esta mañana. Que Dios ha permitido que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Respirando este aire, disfrutando de una nueva vida. Es bueno y grande y misericordioso nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, para Yahweh, para Yahshua, el Mesías, el Salvador del mundo, quien salva tu vida y la mía de los pecados que hay aquí en la tierra. Glorifícate, Señor bendito, la gloria de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la vida, de cómo nosotros debemos de vivir en Cristo Jesús, la nueva vida en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de eso, de que usted y yo debemos de tener una nueva vida, ya no vivir como en el pasado. Debemos de dejar las cosas del pasado y comenzar a vivir la vida que a Dios le agrada. De eso vamos a estar hablando esta mañana. Por eso, vayamos nuevamente nosotros al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Ahí vamos a leer la palabra esta mañana. Vaya a su Biblia y ábrala y abra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32, para que usted pueda contemplar la palabra de Dios, contemplar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana, ahí en donde usted está, porque Dios estará con usted en este momento. El Espíritu de Dios lo guiará hacia toda la verdad, así como a nosotros también, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, que en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te decimos y te pedimos, Señor de la gloria, que seas tú hablando a nuestras vidas. Sé tú, Señor bendito de la gloria, revelándonos tu palabra para que podamos entenderla y comprenderla y poderla poner en práctica. Y esta nueva vida que tú nos das para ver vida en abundancia y vida eterna. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Sé tu propicio para nosotros esta mañana. Háblanos a través de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Debemos de dejar todas las cosas que no son agradables a Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oiga, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dos condiciones por las cuales el hombre no puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque ignora las Escrituras y su corazón está duro para poder caminar conforme a su voluntad. Esto es triste, hermanos, saber de que en esta tierra el hombre tiene el entendimiento entenebrecido. El entendimiento está lleno de tinieblas. Eso quiere decir de maldad. Sus pensamientos están llenos de maldad. El entendimiento quiere decir que no es obediente a la palabra de Dios. Su entendimiento está negro, entenebrecido, oscuro, está lleno de tinieblas. Por lo tanto, lo que nos limpia de las tinieblas, lo que nos limpia nuestro entendimiento, lo que nos abre nuestros ojos espirituales, es la lectura de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es luz a nuestros pies. Es luz en nuestro caminar. Por lo tanto, nuestro entendimiento tiene que ser cambiado. Tiene que ser enseñado. Usted tiene que aprender a limpiar su mente y su corazón, porque su mente está entenebrecida por la ignorancia que hay en ella. Y la ignorancia no es que usted sea un ignorante de lo que nosotros vivimos aquí en la tierra. No, la ignorancia es porque usted ignora las Escrituras de Dios, el manual de vida que Dios ha dejado aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos de vivir como Cristo quiere que vivamos, como Él vivió aquí en la tierra, lleno de la sabiduría, lleno de la inteligencia, lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y salir de esa ignorancia que hemos traído desde pequeños, que nos han enseñado mal, porque no leemos las Escrituras, y en los lugares en donde usted va ni siquiera le exigen que lleve la Biblia para leerla conforme a lo que nosotros estamos leyendo esta mañana. Por eso usted allí en su casa debe de abrir la Biblia y leerla con nosotros para que vea que lo que está escrito aquí es lo que nosotros hablamos. La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios nos da salud. La palabra de Dios nos da bendición. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos da vida en abundancia. Y la palabra de Dios nos da
vida eterna para estar con Cristo en los lugares celestiales, para poder nosotros caminar conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, cuando usted camina conforme a la palabra de Dios, usted va a caminar conforme a lo que Cristo quiere que nosotros caminemos. Que vivamos como Él vivió aquí en la tierra, con una mente libre de tinieblas, libre de maldad, libre de pecado. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar al Padre. No podemos nosotros agradar al Padre si no caminamos como un verdadero Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Nos enseñó a ser hijos de Dios. Nosotros como personas que tratamos la manera de buscar a Dios, debemos de caminar como Cristo caminó aquí en la tierra, haciendo su palabra, una nueva vida, porque el hombre viejo está viciado. La carne está viciada y ha aprendido cosas del mundo que no son agradables a Dios. Hijitos míos, dice el Señor, ten fe. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido las cosas del mundo. Tú debes de vencer también las cosas del mundo aquí en la tierra. La tierra no va a desaparecer. Lo que debe desaparecer de tu vida y de mi vida son las mañas que hemos aprendido del mundo. Porque el hombre viejo está viciado. Esos vicios del mundo deben desaparecer de tu vida y de mi vida. La ira, el enojo, aquí lo dice y lo establece, para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, nuestra forma de oír las cosas, nuestra forma de tocar, nuestra forma de pensar. Ya no vamos a pensar cosas que están en las tinieblas. Ya las tinieblas no deben influenciar nuestra vida. El mundo está lleno de tinieblas. El mundo está lleno de maldad. El corazón del hombre está endurecido. La palabra lo dice. Aquí dice que son ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué estamos ajenos a tener una vida conforme a la voluntad de Dios? Porque nuestra mente dice que no. Y el Espíritu de Dios dice, hazlo. Que debemos de caminar conforme a la palabra, pero es necesario que tú y yo nos llenemos de la lectura de la palabra, si no, ¿cómo vamos a conocer los pensamientos de Dios? ¿Cómo vamos a tener nosotros la mente de Cristo si todavía está llena de tinieblas? El entendimiento está entenebrecido, no quiere ser obediente a la palabra de Dios, no quiere caminar conforme a la palabra de Dios. Y ese es lo que Dios nos demanda. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está hablando que hay un requerimiento que Dios le dio a él para que lo compartiese con nosotros. El Padre Jesús le dijo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, andan perdidos en su vanidad, andan con una mente entenebrecida, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, no quieren caminar como Dios quiere que caminen. Y conocemos muchas veces la palabra, pero no queremos hacer su voluntad. Por eso es bien importante que usted sea una persona piadosa. Piadosa significa la que hace la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos de ser piadosos, hijos de Dios. Como verdaderos hijos de Dios, debemos de comportarnos como Cristo se comportó aquí en la tierra.
como obedientes hasta la muerte. Y muerte de cruz significa que todos nuestros deseos carnales tienen que ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo, a la obediencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que nuestro entendimiento sea lleno de la luz admirable que es Cristo, llenos de la palabra de Dios, porque debemos de leer la palabra de Dios para que nuestra mente vaya siendo esclarecida, vaya siendo limpiada y lleguemos a tener la luz como cuando el sol se pone a las 12 del mediodía, con una gran luz. Así quiere Dios que nosotros tengamos limpia nuestra mente de toda maldad, del pecado que hay en este mundo. Todas las cosas del mundo tienen que desaparecer de nosotros. Entonces, debemos de quitar la ignorancia que hay en nosotros. ¿Y cómo debemos de quitar la ignorancia? Porque nosotros ignoramos las Escrituras, no leemos la palabra de Dios. Debemos de leerla desde Génesis hasta Apocalipsis para que la ignorancia que hay en nuestro corazón desaparezca, para que la dureza de corazón que hay desaparezca y podamos ser sensibles al mandato divino, sensibles a la palabra de Dios, sensibles a la voz de Dios, y podamos tener en nosotros una obediencia como nuestro Señor Jesucristo la tuvo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hoy nos corresponde a nosotros tener y cumplir con esa obediencia para obedecer la voz de Dios. Miren qué bonito, qué bueno. Hay una gran bendición aquí en el país. Dios trajo a un siervo de Él a bendecir el país. La palabra de Dios fue esclarecida en Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, debemos de oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. ¿La estamos escuchando atentamente? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y todas las bendiciones que están escritas en esta palabra vendrán a nuestra vida. Pero si nosotros no somos y no ponemos atención a la palabra de Dios, debemos de estar claros que también se ha establecido un juicio. Y ese juicio es para todos aquellos que no oyen la voz de Dios, que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Simple y sencillamente quitando la ignorancia de nuestro corazón y quitar el corazón duro como la piedra. Por eso el Señor dice que Él cambiará nuestro corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Esta es la palabra que cambia el corazón del hombre, que quita la piedra que hay en el corazón y pone su corazón de carne, de amor, de misericordia, de bondad, de generosidad. Ese es el corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios hoy este día? ¿Está duro como la piedra? ¿O tienes un corazón conforme al de Dios, como David tenía, un corazón conforme al de Dios? Debemos de entender y comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando habla de la lascivia, es porque nosotros nos perdemos y vamos tras el hombre, tras la mujer, tras los deseos engañosos del corazón y de la mente, porque está entenebrecido. Y creemos que por tener más mujeres que otros hombres, somos hombres. No, eso es ser
una persona desobediente al mandato divino. Y podría hacer de que Dios haga en su vida y pueda caminar conforme a su voluntad, si y solo si se mantiene fiel. Primeramente, fiel a Dios, y segundo, fiel a su esposa, y su esposa fiel a su esposo. Debemos de practicar la fidelidad en nuestras vidas, porque eso traerá bendición a tu vida. Eso le agrada a Dios, que seamos fieles, primeramente a Él y después a nuestras familias, a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Y el próximo que está conmigo y el próximo que está contigo es tu esposa o tu esposo. La fidelidad podemos encontrarla y verla aún en los animalitos. Aún podemos ver qué tan fieles es el perrito con nosotros. Entonces, Dios nos muestra su fidelidad aún en los animales. Fiel y verdadero es Dios para bendecirnos, para sanarnos, para salvarnos, para derramar muchas bendiciones sobre nuestras vidas, porque Él es fiel y verdadero. ¿Tú eres fiel para Dios? ¿Estás cumpliendo con una nueva vida en Cristo Jesús? Debemos de aprender a vivir una fidelidad como Cristo la vivió aquí en la tierra y no perder la sensibilidad. Debemos de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para ser sensibles a la voz de Dios. Amén, hermanos. Es bien importante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no fue así. Él no tuvo una mente entenebrecida. Él fue obediente a Dios. Y resucitó de entre los muertos porque fue obediente hasta la muerte de cruz y resucitó al tercer día porque el poderoso de Israel, el poderoso Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos, el Espíritu de Dios, la Ruaj, Él es el poder de Dios establecido aquí en la tierra. Ese Espíritu, el poder del Espíritu fue quien levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Hoy quiere levantarte a ti. Hoy quiere que tu corazón sea limpio y recto delante de sus ojos. Que camines recto y derecho delante de Él. La rectitud es que nosotros debemos de hacer su palabra. Caminar recto significa que vamos a caminar conforme a los estatutos y decretos de la palabra de Dios que Dios ha dejado aquí en la tierra, el manual de vida para que lo cumplamos y podamos tener una vida como Cristo lo ordena, porque Él es ordenado. Usted y yo debemos de caminar en forma ordenada aquí en la tierra. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oigan, si en verdad le habéis oído, entonces camináis conforme a lo que Cristo está aquí. Y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. No está en ningún hombre, no está en ninguna mujer, está en lo que Cristo caminó aquí en la tierra y cómo Él nos enseñó a caminar aquí en la tierra. Conforme a eso, vamos a tener una vida en Cristo Jesús. No es en ningún santo, no es en ninguna virgen, es en Cristo Jesús, porque sin Él no podemos llegar al Padre. Él es el camino para llegar al Padre. Él es la verdad que dejó Dios aquí en la tierra. Y Él es quien nos da la vida.
No puede, no, aquí no dice es conforme a un hombre, es conforme a Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted debe dejar las cosas que aprendió desde chiquito, las cosas de este mundo. No quiere decir que la enseñanza y los estudios que usted tiene como profesional los deje a un lado, no, porque eso le sirve para que usted pueda desempeñar un trabajo aquí en la tierra. Y eso es muy importante. Pero también debe quitarse los deseos engañosos ¿de qué? De nuestra mente, porque conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Los deseos de la carne, la avaricia específicamente, especialmente, ¿cómo podríamos decir? La envidia. Usted y yo debemos de quitarnos la envidia de nuestro corazón. Y usted debe quitarse la avaricia de su corazón, porque la avaricia lo va a llevar a la muerte. El avaro tiene su muerte ya establecida, porque es pecado delante de los ojos de Dios. Todas las palabras que la palabra dice que debemos de quitarnos de nuestra vida y de nuestro corazón son muerte. Es el pecado, porque el pecado produce muerte en tu vida y en mi vida. Si hay pecado, produce muerte. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir, debemos de cambiar nuestra forma de caminar. ¿Cómo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene un espíritu. Y ese espíritu usted debe renovarlo. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oiga, en la justicia y santidad de la verdad. Dios es justo y Él quiere que nosotros aprendamos a ser justos como Él es justo. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que usted debe ser justo como Dios es justo y caminar en santidad. Esto está terrible, hermanos. Debemos de caminar en la santidad de la verdad, apartando todas las cosas engañosas que nos enseñaron desde pequeños. Quitando todas esas cosas porque no es según como Dios lo estableció. Usted debe caminar como la palabra dice, no como argumentos de hombre, como leyes de hombre, como eso se llama vivir engañándonos a nosotros mismos. Usted no debe de vivir una vida de engaño, usted debe de vivir una vida de verdad, en santidad, conforme a lo que Dios ha establecido, y ya no seguir rudimentos de los hombres y leyes de los hombres que tienen atada a la gente a una maldición. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Debemos de dejar la maldición que se estableció en los deseos de la carne. Debemos de vivir la justicia de Dios y debemos de vivir la santidad de la verdad. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Camine conforme a la palabra de Dios. Léala. Llénese del poder de Dios y va a ver la diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios. Debemos de cumplir la palabra como Dios la dejó. No religiosamente, porque Dios no dejó religión. Lo que Él deja es una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios que se llama la Ruaj. Pero si hay pecado en tu vida, no puede vivir el Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Simplemente tienes conocimiento, pero no lo puedes poner por obra porque el Espíritu Santo de Dios no está en tu vida. Y esa es la diferencia. Eso significa que conoces la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y puedes ser un
una persona que puede hasta enseñar la palabra y ser maestro de la palabra sin el Espíritu de Dios. Esa palabra es muerta porque no tiene vida, porque no está el Espíritu de vida en tu corazón y en tu mente y en tu alma. El Espíritu de Dios debe de vivir y alojarse en tu vida y en mi vida. Y tú, para que eso suceda, como le dijo a aquella mujer que le sacó 7 demonios de su corazón, de su mente, de su alma, de todo su ser, que la encontraron en adulterio. Jesús le dijo, la sanó, le sacó todos los demonios y le dijo, vete y no peques más. Nosotros debemos de dejar el pecado y no volver a pecar para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Y aquella mujer fue fiel seguidora de Jesús, a tal grado que fue a la primera mujer en quien Dios Jesús se le presentó al nomás resucitar. Qué interesante que los 12 discípulos estaban arrinconados en una casa con miedo y las mujeres iban con el valor a buscar a Cristo Jesús allí en ese sepulcro. Y gloria a Dios que no lo encontraron muerto, sino que lo encontraron vivo, resucitado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu de Dios. Gloria al Señor por eso. Él te puede resucitar de los muertos. Él quiere sacarte de una vida de pecado que está llena de muerte y ponerte en un lugar espacioso, grande y bendecido, en donde hay vida, vida en abundancia y vida eterna. Y sacarte de la muerte a la vida, darte de muerte, sacarte de la muerte y ponerte en la vida que Él da. Sacarte de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, para que puedas vivir en la luz y ya no tengas tiniebla en tu mente, en tu corazón, ni en tu alma, ni en tu ser. Limpiarte y purificarte y santificarte para que puedas vivir una vida llena de santidad, llena de la verdad, llena de la justicia de Dios, porque a esos son los que Dios bendice, a los que viven conforme a la justicia de Dios, a los que viven conforme a la verdad de Dios, a los que viven conforme a la santidad de Dios. Esa es la nueva vida. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Oh, sí, Señor de la gloria. Allí es donde nosotros debemos de estar, en ese lugar en donde todas las cosas son hechas nuevas, ya no están viciadas. Que usted trae desde chiquito hasta este día. Entonces Dios cambia nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver las cosas. Ya no las vemos conforme a como las veíamos antes en las tinieblas, sino conforme a la luz de Cristo, porque Él es el quien nos ilumina. No los Illuminati, porque esos no están conforme a la voluntad de Dios. Tenga cuidado. La iluminación de ellos no es la de Cristo. Conocen la palabra para destruir, para matar, para robar y para hacer cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de usar la palabra conforme a Cristo lo ha dejado y establecido aquí en la tierra. Amén, hermanos. Con justicia de Dios y con la verdad, no con el entendimiento entenebrecido. Amén, hermanos. El desobediente de Saúl, cuando fue quitado su reino, fue a buscar a una adivina. Y muchas veces de nosotros vamos a buscar a los adivinos, a los brujos. Y ellos mismos le dan la palabra y le dicen, lea el Salmo 91, lea el Salmo 23. El diablo conoce la palabra. Y usted lo va a buscar también. Y el diablo le va a dar la palabra de Dios. Y usted dice,
y anda ahí, ¿verdad? En su cartera, ¿verdad? El Salmo 91 y anda en su cartera el Salmo 23, el 121. No, no es así. La palabra de Dios tiene que limpiar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. No es un objeto, es el Espíritu de Dios en nuestra vida, para que usted pueda vivir conforme a su voluntad. Y dice allá que aquel verbo se hizo carne en la vida de Jesús. El verbo es la palabra de Dios que se hace carne en mi vida y que se implanta en mi vida, en mi corazón, en mi mente y en mi alma y en mi ADN. Cuando busquen el ADN de mi sangre, van a encontrar la palabra de Dios en mi ADN. Aquí adentro de mí tiene que estar la palabra de Dios, no en un objeto, no en la pared, no cuando yo dejo el Salmo 91 abierto en la mesa. No es así. Es que la palabra de Dios debe de limpiar mi mente, que está entenebrecida. Esa es la verdadera forma de vivir en Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, a hablar verdad cada uno con su prójimo. Usted y yo debemos de desechar la mentira. La mentira no puede existir en mi mente y en mi corazón, porque la mentira es el espíritu de Satanás en su vida, que está obrando de una manera engañosa y mentirosa. Cuando usted habla mentira, usted habla, o de él habla de Satanás, porque usted está siendo obediente a Satanás y no a la verdad que es Cristo. Juan 8:44 le dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando suyo habla, mentira habla, porque él es padre de mentira. O sea que, en otras palabras, cuando usted dice una mentira, su papá se llama Satanás. Porque no está hablando Cristo. Usted está diciendo una mentira. Y está viviendo una mentira. Y cree que está viviendo una verdad. Y no es cierto. Tiene una vida de mentira. ¿A dónde va a ir a parar los mentirosos? No hay otro lugar. Se llama el Seol. Se llama el Valle del Hinnom. Se llama el Gehenna. Se llama el infierno. Ahí va a ir a parar la gente mentirosa. Los cobardes, los idólatras, los mentirosos, los afeminados, los que se echan con hembras, hembras con hembras, hombres con hombres. Están pervertidos. Es una perversión y no viven la palabra de Dios. Es triste saber todo eso. ¿A dónde van a ir a parar? ¿Y cuánta gente está así? Son incontables. Por eso Dios te dice este día que Él es el único que puede salvarte de ese lugar, del Gehenna, del infierno, porque ya está dada la sentencia. Así como cuando usted ve que allá en Estados Unidos, allá en otros países y aquí en El Salvador, todo aquel que roba va a parar a la cárcel y le dan una sentencia, le dicen tanto tiempo va a pasar en prisión. Así está aquel que está en la mentira, está aprisionado, está en una cárcel que Satanás le ha puesto, y de esa cárcel quiere sacarte el Señor. De esa mente entenebrecida. Y quiere darte luz, y que tengas una mente lúcida, llena de luz, quiere decir, llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, para que hables verdad y no hables mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque cuando usted se enoja, se llena de ira, y la ira trae maldición a tu vida. El enojo trae maldición a tu vida. Muchas veces, y lo vamos a poner como un ejemplo sencillo, cuando alguien se enoja, le da migraña después, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se enoja y le da migraña después, es porque en el enojo le hizo caso a Satanás. Y después viene la recompensa, el dolor en la cabeza. Esa es la recompensa por haberle hecho caso a Satanás en ese enojo, en esa ira, en esa gritería. Lo que haya sido, te trajo maldición a tu vida. ¿Y quién te dio esa maldición? Cuando tú mismo le hiciste caso a Satanás. Yo he puesto delante de ti, dice el Señor, la vida y la muerte. Elige tú. Yo te aconsejo, dice el Señor, la vida, que escojas la vida. Entonces, nosotros, dice, ni deis lugar al diablo. Claro, dice, no, ya le dio lugar al diablo. Fácil. No deis lugar al diablo. No, hasta un juego sacaron, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, más jovencito, que sacaron un juego que se llama No te enojes. Como por alguna razón lo sacaron, por alguna razón le pusieron No te enojes. Porque tú y yo no nos podemos enojar delante de la presencia de Dios. Moisés se enojó. ¿Y qué es lo que le pasó a Moisés? No entró a la tierra prometida. ¿Y quién como Moisés? Nadie como Moisés. Por eso él, por el enojo que tuvo, no pudo entrar a la tierra prometida y después le dijo a Dios, muere en este monte. El enojo te trae muerte. Mira qué terrible. Y tú no puedes decir que eres más como Moisés. Moisés era un siervo de Dios. Y todos los siervos de Dios que actuamos como Moisés, no vemos la bendición de Dios. No vemos la tierra prometida. Santo. ¿Quién eres para creerte más que Moisés? Nadie. Ninguno de nosotros. Dios se lo pasa a todos. No hay persona, no hay personaje a quien Dios no le pase el pago. En persona daré el pago, dice la palabra. Dios en persona da el pago a aquel a quien no es obediente a la palabra de Dios, a quien no vive conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos, conforme a sus ordenanzas, conforme a su palabra, que no oímos la voz de Dios, ya tiene el pago. Qué terrible es esto. ¿Está viviendo en bendición o en maldición? Usted sabrá, conforme a la palabra de Dios, si estamos viviendo en bendición o en maldición. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si nosotros estamos padeciendo necesidad, si aquel que usted ve en la calle, aquellos jóvenes, aquellas personas, aquellos ancianos que están con necesidad, no podemos ayudarles. Pero también hay que saber a quién ayudarle, porque una vez yo le di un pan a un personaje, a una persona que andaba allí, y lo que hizo fue agarrarlo y tirármelo nuevamente. Yo no quiero pan, yo dinero quiero. Debemos de tener cuidado también, porque muchas veces estas personas están así porque no quieren nada con Dios. El alcohólico que anda en la calle y algunos quieren con Dios, pero no quieren cambiar su vida. Quieren estar con Dios y seguir tomando, y eso no se puede. Y otros piden y desechan a Dios. Y entonces, si ellos piden y desechan a Dios
y ellos no quieren nada con Dios, tampoco Dios quiere algo con ellos. El amor de Dios es recíproco. Quiere decir que si usted usted sabe que Dios lo ama, Dios también sabe quiénes le amamos a Él. Y Él sabe que el que le ama a Él, pues está leyendo su palabra, viviendo como Cristo lo ordena, de una forma ordenada. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En algunos casos nosotros condenamos a nuestros hijos y le decimos, ay, pobrecito el niño. Ya le mandó la maldición de pobrecito. Y todo el tiempo va a vivir pobre porque usted lo declaró. Pobrecito el niño. Esa es una palabra corrompida. En vez de decirle, mi hijo es inteligente, mi hijo es sabio, mi hijo es entendido, mi hija es bendecida, mi hija es sabia y entendida, mi hija es inteligente, mi hijo es inteligente. Tienen la bendición de Dios, la bendición camina sobre ellos, la bendición de Dios está con ellos. Los ángeles de Dios lo guardan, lo protegen y lo cuidan. Esa es la forma en la cual usted debe declarar la bendición para sus hijos. Santo, precioso Jesús. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usted dice palabras que no son agradables a Dios, el Espíritu Santo de Dios se aparta. Imagínense, solo con decir una palabra deshonesta, una palabra engañosa, una palabra de mentira, el Espíritu Santo se contrista, se entristece y se aparta. Y queda usted desprotegido para que Satanás haga con usted lo que él quiera, porque se apartó la protección de Dios de su vida. Y dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo me aparté de la sombra del Omnipotente y quedé expuesto, con un enojo, yo quedo expuesto a la muerte. ¿A la muerte quién es? A Satanás, el espíritu de Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese es el que opera y obra en los hijos de desobediencia, se llama Satanás. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Debemos de caminar en obediencia, debemos de caminar en santidad. El Espíritu de Dios es el sello que nosotros tenemos para que seamos redimidos. La redención de Dios viene a nosotros, el perdón de Dios viene a nosotros y somos llevados con Él hacia el cielo. Amén. Usted debe de aprender a quitarse de su corazón toda amargura, todo lo que le hayan hecho en su corazón, en su mente y en su alma, tiene que desaparecer de su corazón, quitarse el enojo, quitarse la ira, quitarse la gritería, la maledicencia y la malicia. Quitarse de vosotros la amargura, usted ya sabe. Aquella persona que usted ya la conoce y en cada día más y más se va envejeciendo, se va haciendo más amargo. Y hasta apodo le pone, un sobrenombre le dice cafecito amargo, porque solo amargo vive. No vive en la bendición de Dios, vive en la amargura de Satanás, que Satanás le ha metido en su corazón, en su mente, en su alma y en todo su ser. Vive todo el tiempo enojado. Y usted no se le puede acercar porque está enojado. No hay confianza. El enojo trae la ira. Y cuando usted cada vez que va peleando entre su esposa y su esposa, se va creciendo aquella impiedad. No tiene piedad de la otra persona, no tiene misericordia de la otra persona y en su enojo deja descargar todo sobre la otra persona. Y entonces la otra persona pasa angustiada, abatida, porque su mismo esposo o porque su misma esposa lo ha condenado de ese tipo.
Hay una condenación en el enojo, en la ira y en la gritería y en la maledicencia, porque primero viene el enojo, después viene la ira, y después de la ira grita, y después de gritar le dice malas palabras a la mujer o al hombre. Eso se llama impiedad, y eso significa que aquel que conoce la palabra es un impío porque la conoce, pero hace cosas contrarias a lo que la palabra dice. Amén, hermanos. Usted debe de ser pío, una persona piadosa. Tenga misericordia. Dios es grande en misericordia. Sí, Dios, pero nosotros no tenemos misericordia. Usted y yo debemos de tener misericordia, vivir en la misericordia de Dios. Y toda malicia, todo mal pensamiento, malicia es el mal pensamiento que llega a tu vida y a tu corazón. Esos malos pensamientos deben desaparecer de tu vida, de tu alma, de tu corazón, de tu mente. Y eso lo vemos reflejado cuando vemos a hombres y mujeres que enseñan su cuerpo para dar atracción a los demás, para que los otros sean atraídos hacia mí. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una relación con la otra persona, pero no una relación no muy buena, sino una relación de sexo, sexual. Eso le llaman sensualidad. La sensualidad es malicia. Ser sensual viene de una maldición de sexo. Por eso usted debe de cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de caminar. Antes, ser benignos. Benignos significa ser buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios mandó a su Hijo para perdonar en nosotros, en Él, todos nuestros pecados. Todo lo que es entenebrecido de nuestra mente y de nuestro corazón, todo lo que es perversidad de nuestro corazón, toda aquella dureza de corazón, Dios la perdona. Lo que no puede perdonar es que tú y yo blasfememos contra el Espíritu de Dios, porque ahí está el poder de Dios, ahí está lo sobrenatural de Dios, ahí está el sello que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y esto que usted se enoje contrista el sello que Dios ha puesto aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, y se aparta ese sello. No permitas que ese sello se aparte de tu corazón. Es lo único que tenemos para llegar a Dios. Es lo único que tenemos para llegar al cielo. Ese sello del Espíritu Santo de Dios, debemos de cuidarlo. Tú debes de cuidarlo. Por eso esta mañana dice el Señor, si Él te ha hablado y has sentido que Dios te ha hablado esta mañana, recíbelo como tu único Salvador personal y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Límpiame, purifícame y santifícame. Quita de mí esa mente entenebrecida. Quita de mí la ignorancia. Quita de mí el corazón duro. Y lléname de tu palabra. Lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu poder. Inscríbeme en el libro de la vida. Sé mi Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Que el Señor te bendiga grandemente de una manera sobrenatural a ti y a todos los que vivimos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición sobrenatural servirle a nuestro Dios.